La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Somos libres. Somos libres. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, por cada familia que está atenta ya en casa de este mensaje. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de ti, para, Señor, comprender tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tomes control de cada uno de nosotros, de cada hogar que está conectado a este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, en la autoridad de tu palabra, ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo, que quiera venir a dañar, a destruir, a entorpecer, a confundir. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro sin poder contra nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo comience a fluir, a fluir, a fluir en cada hogar aquí conectado y en este lugar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ese fluir tuyo, creando esa atmósfera llena de tu presencia, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos con tu presencia, Señor. Bendícenos con tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, antes de ir a la palabra, vamos al recorderi. Estamos recordando 12 puntos de los temas que hemos tratado con anterioridad. El primer punto que estamos recordando es el punto de la fe. Nosotros somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Es por la fe que somos salvos. Por eso debemos permanecer firmes en la fe hasta el fin, porque el fin de la fe es la salvación, así lo dice 1 de Pedro 1:9. Y debemos permanecer firmes en la fe porque 1 de Pedro 1:5 dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que si nosotros estamos creyendo, estamos con fe, el poder de Dios nos está guardando. Aleluya. Primera de Juan 5:4 dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. O sea que es con la fe que nosotros vencemos. Que el Señor nos ayude a estar venciendo, porque ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otro aspecto, el segundo punto que estamos recordando es sobre la oración. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. En Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo. Y en el Evangelio de San Lucas, de capítulo 18, el Señor nos refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Pero la prioridad en la oración debe ser el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, refiriéndose a las cosas materiales, las cosas como la comida, el alimento. Así que la prioridad en nuestra vida es buscar el reino de Dios. Debemos estar buscando el reino de Dios. Si todavía estamos haciendo cosas por nuestra cuenta, decirle, Señor, mira que estoy haciendo esto y yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, que seas tú el que reine, el que gobiernes en mi vida. Gloria al Señor. Como un tercer punto, quiero recordarle que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, amar al prójimo como Dios nos ha amado. Entonces, ¿cuál es la expresión del amor? Según la palabra dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el que ama, guarda los mandamientos del Señor. En Juan 14:23 dice, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama.
O sea que la expresión del amor es la obediencia. Gloria al Señor. Como un cuarto punto, quiero recordarle el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que eso lo vemos hasta en la agricultura. Si se siembra maíz, se cosecha maíz. Por eso la palabra de Dios dice, hagan con los demás lo que ustedes quieran que hagan con vosotros. Lo que siembra cosecha. Si quieres que te respeten, tienes que respetar. Si no quieres que hablen mal de ti, pues no hablen mal de los demás. Como un quinto punto, quiero recordarle que nosotros somos administradores, no somos dueños de nada. Por eso Romanos 14:12 dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Como un punto sexto, quiero recordarle que debemos crecer. Nosotros debemos crecer, no podemos quedarnos enanos espiritualmente. Debemos crecer en sabiduría, debemos crecer en amor, en fe, en el conocimiento de Dios. Pero nuestro máximo crecimiento debe de ser hasta llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta ser semejantes a Cristo. Gloria al Señor. Así lo dice en Efesios, desde Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al 13. Como un punto séptimo, quiero recordarles que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, así que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que no nos vayamos a quedar. Gloria al Señor. Hay que estar, vale la pena. Vale la pena guardarse para el Señor. Amén. Como un punto 8, quiero recordarle que hay que predicar el Evangelio a otras personas que no conocen del Señor para que sean salvas también y sean bendecidas por Dios. Marcos 16:15, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Con un punto nuevo quiero recordarle que nosotros debemos perdonar a toda persona que nos haya ofendido, que nos haya herido, que nos haya menospreciado, que nos haya hecho mal. Hay que perdonarla porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdonará, así lo dice en Marcos 11:26. Con un punto 10 quiero recordarle que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, no en el hombre, no en las cosas materiales, es en el Señor Jesucristo. Ahora que estamos en épocas de elecciones presidenciales, la gente no puede poner la mirada en las cosas materiales, en lo que ofrecen los candidatos, que ofrecen esto, que ofrecen plata, No, nosotros tenemos que poner los ojos en los principios bíblicos del candidato, los principios y valores cristianos, principios y valores bíblicos. Ahí es donde deben estar nuestros ojos, porque la palabra de Dios dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces hay que poner los ojos en eso, en las cosas del reino de Dios, porque la gente está poniendo la mirada en las cosas que ofrece el candidato, pero materiales. No, está poniendo los ojos en las cosas materiales, entonces es su Dios. Que Dios nos libre. Poner los ojos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Como un punto 11 quiero recordarle que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hay que pedir la llenura del Espíritu Santo diariamente. Hay que pedirla diariamente y recibirla. Y recibirla por la fe, recibir esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y como un punto 12 quiero recordarle que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es un Dios de amor. Y Él nunca falla. El que falla es el hombre. Y cuando el hombre se sale de los caminos del Señor, de los propósitos del Señor, por eso es que viene el mal. Pero Dios sigue, Dios es bueno, Dios es fiel, justo y es un Dios de amor, nunca falla. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir ahora sí a la palabra de hoy. Vamos a la palabra de hoy. Somos libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así. Dijo entonces Jesús a los discípulos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Le dijeron los judíos. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor estaba haciendo alusión a la libertad del pecado. Y dice en el versículo 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Todo el que ha conocido la verdad es libre del pecado. Hoy vamos a ver 7 aspectos en que el Señor nos ha hecho libres. El primero es del pecado, de la esclavitud del pecado, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado. Ya los pecados se los llevó nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste curado. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire cómo dice, mas Jehová, en esta segunda parte, mas Jehová, o sea, Dios, cargó en él, o sea, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Él cargó. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Por eso fuimos libres del pecado. Ahora en Romanos 6:11 dice que así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Gloria al Señor. Ahora en el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos libres del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Aquí en el 22, en 6:22, Romanos 6:22 también dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que el Señor nos hizo ya libre de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Si pecamos es en forma accidental, pero no que seamos esclavos del pecado. Otro aspecto en que el Señor nos hizo libres fue de la muerte. La muerte, así lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Nosotros estábamos, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Porque el Señor Jesucristo en Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya, no vamos a morir eternamente. Oh, aleluya, nos libró de la muerte. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Y en 1 Juan, capítulo 5, versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria al Señor. Otro aspecto en que fuimos libres, el Señor nos hizo libres, fue de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo,
de su amado Hijo al reino de la luz. Ahora somos de la luz. Por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Nos hizo libres de las tinieblas. Otro aspecto, un cuarto aspecto en que el Señor nos hizo libres fue de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, así está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se llevó la maldición en el madero. Gloria al Señor. Por eso somos libres de la enfermedad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él ya llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso no fue en vano. Hay que creerlo, hermano. Hay que creerlo y así somos sanos. Puede llegar la enfermedad, pero hermano, vamos a la palabra de Dios y leemos y volvemos a leer la palabra de Dios. Esta palabra es importante. Si tú eres afectado por alguna enfermedad, vete a esta palabra, Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Léelo y reléelo. Ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya lo sufrió. Ya sufrió nuestros dolores. Así que ese dolor que tiene se tiene que ir ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa enfermedad no puede estar ahí en tu cuerpo. No tiene por qué estar en tu cuerpo, porque el Señor Jesucristo está escrito, dice la palabra, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aleluya, gloria al Señor. Y somos libres también de la ruina. Gloria al Señor, porque el Señor Jesucristo, mire, dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, Él se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Somos libres de la ruina también. La ruina no tiene lugar en nosotros. Otro aspecto en que nosotros somos libres es de la condenación. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios, Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Así que hemos sido libres de la condenación. Solo nos toca andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aleluya. Gloria al Señor. Otro aspecto en que el Señor nos hizo libres fue libre para caminar en la verdad. Libre para caminar en la verdad. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que somos libres. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así que si somos templo del Espíritu Santo, entonces Él nos guía a toda la verdad. Entonces somos libres para caminar en la verdad y no en la mentira. Gloria al Señor. Un séptimo aspecto para que el Señor nos ha hecho libres es para entrar a la presencia del Señor. Hebreos 10:19 dice, así hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, para entrar a la misma presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, tremendo. Mire, hemos visto 7 aspectos en que el Señor nos hizo libres. Voy a enumerarlo. 1.
libre de la esclavitud del pecado. 2, libres de la muerte. 3, libres de las tinieblas. 4, libres de la maldición, de la ley, de la enfermedad, de la ruina. 5, libres de la condenación. 6, libres para caminar en la verdad. Y 7, libre para entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos hiciste libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Nos hiciste libres, Señor, de la muerte, de las tinieblas, de la maldición, de la ley, de la enfermedad, de la ruina, de la condenación. Libre para caminar en la verdad y para entrar a la presencia, a tu presencia, Señor. Entramos a tu presencia por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha tomado esta decisión, la más importante de la vida, te invito a que abras tu corazón a Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto, dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tú tomas la decisión de creer en Jesucristo, recibes el perdón de pecado. Así lo hice en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 43. Y mire que el amor de Dios en Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados. Así que hoy es día de bendición, de salvación. Si no has tomado esa decisión, no lo dejes para otro día, porque tú no sabes qué va a pasar hoy o mañana. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. No sabemos. Para partir de esta tierra no se necesita sino estar vivo. Puedes tener los años que sea, puedes tener 14, puedes tener 18, puedes tener 20, puedes tener 30, puedes tener 50. Pero si el Señor te llama, hay que partir. Por eso te invito a que tomes esa decisión. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Padre Santo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre los resucitó entre los muertos. Por eso ahora tomo la decisión de abrir mi corazón y recibir a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra todos los días, comienza por el Evangelio de San Lucas, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en orden, lee una porción diaria de la palabra y el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahora si hay alguien enfermo en casa, quiero orar por ti en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahorita lo leíamos en Isaías 53:4. Si quieres puedes leerlas tú. Pero para que la palabra de Dios obre en tu vida con poder, pídele perdón si le ha fallado al Señor Jesús. Dile: Señor, perdóname todo en cuanto te haya fallado en pensamiento, en palabra, omisión. Te pido que me perdones, que me laves con tu preciosa sangre en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora yo voy a orar por ti. Esa enfermedad no tiene lugar en ti. Está escrito, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Por eso, Padre, en esta hora reprendo todo espíritu de enfermedad, todo cáncer, tumor, quiste, gripa,
fiebre, todo tumor, toda enfermedad de los huesos. Ahora, cálculos en los riñones, en la vesícula, desaparecen ahora. En el nombre poderoso de Jesús, suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad. Ahora mismo se va todo espíritu de enfermedad, se va la enfermedad, se va, desaparece ahora, desaparece de los cuerpos, de los órganos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por la sanidad de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.